a una amiga y a un amigo a la mesa de diálogo que se viene. Le agradezco a la doctora en antropología y profesora de la UNAM, Elisa Godínez, que nos acompaña aquí en Sin Censura para esta mesa de diálogo. Querida Elisa, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Sí, ahí me oigo. Querido Vicente, te mando un abrazo, mucho gusto de verte y de estar contigo de nuevo. Perdón que se tienen que chutar mientras me esperan mis desfiguros, burlándome de estos personajes, Elisa Godínez. También saludo al coordinador del periódico Regeneración, analista político, colaborador de la revista Polemón y miembro de esta familia Sin Censura, Jorge Gómez Naredo. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Hola, buenos días, querido Vicente. Un gusto estar aquí contigo y con Elisa. A ver, vamos a hablar, si me permiten, de la reforma eléctrica y de este episodio que se vivió ayer, que es no lamentable, vergonzoso, y lo que le sigue es la confirmación de que en la alianza de Claudio X González en el PRIANREDE no tienen vergüenza, hasta para sentar, fíjense nada más el descaro, sentar a un cabildero donde se sientan los diputados. Así lo exhibió Leonel Godoy, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pidiendo que se retirara. Al final se retiró, pero qué vergüenza. ¿En qué están convirtiendo a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores estos legisladores del PRIANREDE? Vea y escuche. Por cierto, quiero aprovechar porque aquí está un cabildero al lado de la diputada Edna y le pediría que se vaya atrás, no puede estar aquí enfrente, para no confundirnos. Sí, no le hace. Es de lugar de diputados. Por favor, señor presidente, porque se va a confundir por las votaciones. Bueno, pues Elisa, Jorge, con justa razón muchas personas piensan mal. Decía mi nana, que en paz descanse, piensa mal y acertarás. La pregunta del millón es, ¿los cabilderos estaban sacando cuentas de quiénes van a votar en contra de la reforma eléctrica para ir preparando los fajos? Mi querida Elisa, te saludo nuevamente con mucho gusto y escucho tu reflexión. No, bueno, es el colmo del cinismo, Vicente. Me parece que ya estamos en un punto desde hace tiempo de fuera máscaras. Entonces, a esta gente ya no le importa. Incluso lo pensaba yo también con las últimas apariciones que ha tenido el propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que también, sin ningún pudor, digamos, se ha mostrado abiertamente presionando al gobierno de México. Entonces, lo que veo en esta actitud y en esta escena que vimos ayer, que es verdaderamente deplorable, es que ya no les importa. O sea, no sé qué pensaba la gente del PRD y en general de la oposición, que no eso iba a pasar desapercibido, que la gente no se iba a dar cuenta o qué. Creo que esa actitud tan temeraria bueno, indica mucho del ánimo que se está viviendo el día de hoy en este sentido, porque pues lo que se está discutiendo no es poca cosa, ¿no? Pero aún así creo que hay que cuidar las formas y esta gente no está cuidando absolutamente las formas. No es algo nuevo, quiero decir, o sea, el hecho de que los cabilderos influyan y hayan estado, no es incluso la primera vez que este cabildero, digo, no está en la tribuna, ¿no? O dentro del recinto, pero ha estado presente y ha tenido varias apariciones desde hace meses, incluso, ¿no? Con la bancada del PRD y tal, pero bueno, hay que estar muy atentos, ¿no? Hay que estar muy atentos a quienes están abiertamente mostrándose sin ningún pudor y también pues a lo que no necesariamente aparece, pero que yo creo que a toda la gente nos queda claro que sí están pues en un plan absolutamente cínico.
absolutamente cínico, ¿no? Esta actitud, yo al menos no recuerdo tan abiertamente que se hayan metido directamente a las curules, ¿no? Pero bueno, pues esto nos habla del un poco lo que ya se venía diciendo hace rato en tu programa. O sea, el domingo vamos a ver quiénes están del lado de la nación y quiénes están del lado de los vendepatrias, ¿no? Y luego lo presentan como un experto en energía en programas como este que le voy a presentar. Creo que es del Financiero, ¿no, Ceci? Paolo Salerno, experto en energía. Es cabildero, carajo. Tiene intereses. Preséntenlo como es. Pero vea las declaraciones, escuche las declaraciones de Paolo Salerno para que nos quede claro qué personaje tenían ahí sentadito junto a una diputada del PRD. Y voy a buscar precisamente el nombre de esa diputada para exhibir completito. Déjenme buscar aquí. Se llama Edna, tengo entendido, y es del PRD. En su momento fue campeona de taekwondo. Edna Díaz Acevedo, diputada del PRD por Michoacán. Edna Díaz Acevedo, para que quede ahí en el récord. Pero estas son las declaraciones de este personaje, Paolo Salerno, cabildero italiano, que está coqueteando con el PAN, con el PRD y pregunto, ¿también con el PRI? Échales así. ¿Vio la propuesta del presidente? Muchas gracias por la invitación, María. Un saludo a todos. Pues realmente la propuesta de reforma constitucional que se ha planteado es muchísimo más radical y agresiva con respecto a lo que hemos visto hasta el momento. O sea, se han hecho varios intentos de modificación al sector eléctrico. El primero que fue declarado inconstitucional fue la modificación que se hizo hace un par de años por la CNER, la propuesta, ¿no?, de la política. Luego se hizo la modificación a la ley de la industria eléctrica, que está en amparo, y ahora esta propuesta de modificación a la Constitución, pero esta propuesta de modificación a la Constitución es muchísimo más radical porque, de hecho, tal como está estructurada, ya no habría mercado eléctrico. Es decir, todas las actividades, las actividades hoy día que están en libre competencia son la generación y la comercialización de la energía. Creo que con eso es suficiente. Radical y agresiva, así la califica la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, este personaje Salerno cabildero. Y leo dos tweets, uno de Abraham Mendieta que dice: ¿qué tan cínico hay que ser para meter a un cabildero que cobra de una empresa eléctrica extranjera a la votación sobre la reforma eléctrica en México? Al menos con los sobornos de Odebrecht se escondían algo mejor, dice Abraham Mendieta. Mauricio Cantú, el diputado federal de Morena por Nuevo León, escribe: siendo diputado nunca, con letras mayúsculas, me han dejado meter a mis asesores. No entiendo cómo le hizo la oposición para tener a un cabildero italiano bien campante y hasta sentado en la curul. Mi querido Jorge Gómez Naredo, también escucho tus opiniones. Sí, coincido con Elisa que esto es mucho cinismo y es prácticamente ya algo grotesco. Desde esta cuestión de estos partidos políticos, el PRI, el PAN, el PRD y MC, que están en contra de la reforma eléctrica, pero ni siquiera hay un discurso claro de por qué están en contra, ¿no? Ellos dicen las energías limpias, que van a defender las energías limpias. Incluso ayer hubo un momento,
pues no sé, un poco triste, ¿no? Para todos los que en algún momento de su vida votaron por el PRD, cuando varios diputados estaban ahí diciendo que se iban a ir a dormir, y entonces uno con su maleta y otro incluso con un petate, yo no sé, llevaba un petate supuestamente para dormir, y entonces decían que ellos iban a estar ahí porque no podían perderse la votación y que no querían que no los dejaran entrar. Yo no sé si hay algo de que no los dejaran entrar, pero además decían que ellos iban a estar en contra de la ley Bartlett y en contra de una reforma que afectaba a los mexicanos. Y entonces decían y terminaban con su frase que era resistencia democrática o algo así. Entonces a mí me parece que eso es patético. Es decir, no hay tampoco una discusión clara de parte de la oposición de por qué se oponen a la reforma eléctrica, de por qué hay este discurso tan agresivo por parte de ellos. Y bueno, pues ahora lo que tenemos es esta relación que la sabíamos porque desde la reforma energética con Enrique Peña Nieto sabíamos que estas grandes empresas tienen muchísimos intereses y que tienen contacto con los legisladores, pero lo que sucedió ayer con esta diputada del PRD que prácticamente llegaba al cabildero y le daba órdenes. O sea, es verdaderamente triste cómo los representantes populares en realidad son representantes de empresas, pero no de cualquier empresa, sino son de las empresas que han saqueado a nuestro país durante muchísimos años, las empresas que no se quieren ir y que tienen una resistencia terrible para dejar todas las riquezas que saquean de nuestro territorio y de las oportunidades que le dieron los gobiernos neoliberales, ¿no? Incluso Edna Díaz, que es diputada por Michoacán, menciona en uno de sus tweets como respuesta a lo que se supo ayer, dice: he sido muy clara en mis convicciones y con argumentos seguiremos en defensa de México y en pro del planeta. O sea, es así. Estabas hablando de la reforma eléctrica, de un montón de cosas, y entonces ellos ponen al planeta, ¿no? Ese mismo discurso como muy fresa de parte también de MC. Sí, vamos a defender al planeta. Y después dice: no nos intimidan quienes tergiversan información. Tergiversar información es que un cabildero de empresas energéticas que no quieren que se apruebe la reforma eléctrica esté en una curul. O sea, eso es verdaderamente indigno. Entonces todavía dice: tergiversan información o quienes mandan emisarios tramposos para desvirtuar la lucha. Estamos más fuertes que nunca, somos la resistencia democrática. Yo creo que llegaron a un grado muy grotesco donde no ocultan absolutamente nada. Sabemos, y especialmente lo tenemos porque tenemos antecedentes de la reforma energética, que se juega muchísimo y que hay muchos diputados que aceptan sobornos de parte de estas empresas para tener un voto. Entonces, a mí me parece que es muy patético lo que está sucediendo. Del PAN uno lo entendería, pero con estos otros partidos políticos que ahora el PRI, incluso en su parte nacionalista que podría todavía tener, el PRD que se convirtió en un chiste, y los de MC que se dicen progresistas pero votan y actúan como de derecha, pues ya no tienen absolutamente decencia. Y creo que la decencia en la política es algo importantísimo y estos señores pues la han perdido, y ahora lo que llegan es a un grado pues muy grotesco en cómo actúan y cómo defienden todavía ese cinismo, y que es todavía más grotesco, ¿no? Así es, y lo que se viene de aquí hasta el domingo que se discuta y se vote. Hace un rato platicábamos con Gerardo Fernández Noroña, él ve muy difícil la aprobación de la reforma eléctrica con este PRI, si es que le sigue la línea a Alito Moreno de votar en contra, sí o sí, en contra, con este PAN, sí o sí en contra, con este PRD, sí o sí en contra, lo mismo con Movimiento Ciudadano, a pesar de que se les incluyeron 9 de los 12 puntos que pusieron sobre la mesa, Elisa, a esta oposición que pues creo que ya trae la consigna de votar en contra. Sí, Vicente, fíjate que lo que yo pensé es esto. Después de lo que vimos el domingo, ¿no? Y los resultados tan contundentes, en el sentido de que, bueno, lo que vimos el domingo con la revocación del mandato es una derrota, una más, muy estrepitosa, por cierto,
de la oposición, que claro, sabemos que la oposición no es un bloque homogéneo, ¿no? Son diversas fracciones, está el PAN, el PRI, los cascajos que son el PRD y demás, ¿no? A su vez también con gente como Claudio X González que los articula en ciertos momentos y demás. Me parece que lo que vimos el domingo fue una derrota de ellos muy estrepitosa, porque se dice fácil, pero sacar aproximadamente 15 millones de votos en estas condiciones como lo vimos, con un INE en contra, con una campaña totalmente en contra, sin difusión prácticamente, etcétera, pues no es nada desdeñable y es una base importantísima que es, digamos, no el fin, sino el inicio, ¿no?, de lo que puede llegar a ser el 24 en términos, digamos, de numéricos y de la popularidad que mantiene todavía el proyecto de la 4T y que seguramente va a mantener. Entonces, me parece que la oposición ve esta situación de la reforma, de la discusión en torno a la reforma eléctrica como una posibilidad para recomponerse o tratar de unirse o tratar de reunir cierta fuerza después de esa derrota tan estrepitosa que fue el domingo. Entonces, claramente ahora estarán vendiendo caro su amor, especialmente en la bancada del PRI, porque ya sabemos que del PAN, bueno, no se puede esperar ningún tipo de voto a favor de la reforma de López Obrador. Pero en el caso del PRI sí había posibilidades y creo que en algún sentido todavía las sigue habiendo. El propio presidente lo mencionó, me parece que ayer o en alguno de estos días, y dijo, bueno, prácticamente no lo dijo así, pero dio a entender que la alianza en la alianza entre el PRI y el PAN, al PRI era a quien le había salido más cara realmente, ¿no? Porque no había obtenido pues, todos los beneficios que pudo haber obtenido, más bien quien se había quedado con todo el pastel pues había sido el PAN, y que no entendía cómo es que todavía había gente dentro del PRI que pudiera seguir en esa lógica. Creo que el PRI es el que tiene más que perder votando en contra de la reforma eléctrica y bueno, por lo visto, al menos hasta lo que hemos visto hoy, no sé qué vaya a pasar en las horas siguientes, en los días siguientes, pero bueno, estarán montados en ese macho, pensando que, bueno, que así, no sé, se defienden no sé de qué, pero objetivamente hablando, no se les ve mucho futuro. Tal vez lo que habría que pensar es el tipo de negociación que quieren establecer y el precio que quieren establecerle a los votos, ¿no? De posibles votos en favor de la reforma. No lo sé, pero yo creo que en un sentido más a futuro y menos de corto plazo, sino más a mediano plazo, lo que vemos es que si el PRI insiste, digo, ya sabemos que su presidente está en el plan de estar en contra, ¿no? Pero si hay algunas personas todavía sensatas dentro del PRI que insisten en esto de irse en bloque en contra de la reforma, pues van a tener mucho que perder, porque no olvidemos que en los próximos meses tenemos en puerta varios procesos electorales a nivel estatal. Y yo ahí sí creo que la oposición pues no parece que le vaya a ir muy bien. Y si recordamos la última vez que fueron a elecciones el año pasado, pues recordar que su derrota también fue muy estrepitosa. Entonces, pues yo no veo que en un futuro inmediato, o por lo menos a mediano plazo, si deciden votar en contra, les vaya a redituar. ¿Tú ves que esto verdaderamente sea el punto de quiebre para el PRI, Jorge Gómez Naredo? Porque lo hemos estado platicando en los últimos días, que si el PRI vota en contra de la reforma eléctrica, le puede costar incluso su desaparición. ¿Es de tal magnitud? Yo entiendo que pueda estar en proceso de perder Hidalgo y Oaxaca este año, pero esto de votar en contra de la reforma eléctrica les hará perder Coahuila y el Estado de México, sus bastiones más importantes, el próximo año. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que esta discusión, la discusión que se dará y también el sentido del voto va a ser determinante
para el futuro del PRI. Si uno ve y si uno pone los resultados de la elección de revocación de mandato que hubo, pues me parece que son muy claros de que muchísima de la población de esas entidades que todavía gobierna el PRI, pues son más afines al proyecto, a un proyecto nacionalista, a un proyecto distinto al que maneja, por ejemplo, el PAN. Entonces, Estado de México, Hidalgo, que Hidalgo me parece que lo va a perder ya pronto, en este 5 de junio, pero su bastión más fuerte, que es el Estado de México, que el próximo año hay elecciones, pues va a depender mucho de lo que en este momento está haciendo el PRI. Y me parece que las alianzas que han funcionado y han sido muy funcionales para el PAN, las alianzas que ha habido, porque el PAN pues, se ha hecho prácticamente el control, tanto ha sacado lo del PRD y ha sacado lo del PRI, y a estos dos partidos, el PRD, que ya pues el PRD está en extinción y además es un proceso de decadencia bastante grotesco, pero en el PRI yo creo que tendrían que tener un cambio, ¿no? O sea, lo que sucedió con Enrique Peña Nieto y este gobierno tan terrible que se tuvo, dejó al PRI verdaderamente resquebrajado. Pero no solo eso, o sea, ellos han buscado resquebrajar más su estructura, se han aliado de una forma muy poco inteligente con el PAN y deberían ellos tener claro que hacer la diferencia en las votaciones de la reforma energética, de la reforma eléctrica, de la reforma que pronto va a venir, que es la política electoral, y de la Guardia Nacional, les traería a ellos beneficios. Porque si van con el PAN, si van con el PRD o van con MC, pues lo que tienen es que se diluyen en esa oposición y ellos no tendrían esa posibilidad de decir somos nacionalistas, somos distintos a esta oposición que existe y tenemos como estamos reivindicando nuestro pasado. Entonces me parece que la estrategia del PRI ha sido verdaderamente terrible. Y por supuesto que pueden decir, pues sí, nosotros votamos en contra de la reforma eléctrica, le ganamos a este dictador, a Andrés Manuel, que quería hacer de México un país sucio y pero en realidad los que ellos van a perder es que van a mi modo de ver, acelerar su proceso de desaparición, ¿no? Y claro que quienes ganan, pues son el PAN, quienes ganan también en parte es el PRD, que es como este aliado ya indisoluble del propio PAN y que hace todo lo que diga el PAN. Y pues yo pienso que podrían tener algunos diputados del PRI algo de dignidad y podrían tener algo de reivindicación con este pasado nacionalista que tuvo el PRI, y pues ahora sí que rechazar lo que dice su dirigente, y también rechazar pues estos grandes sobornos que seguramente están ahora en juego en la discusión y en la próxima plenaria, ¿no? En el próximo pleno en la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica. Déjenme, para cerrar, si me permiten, plantearles el tema de la revocación de mandato y el papel del INE, porque también tarde o temprano se vendrá la reforma electoral de la que ha hablado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, veamos y escuchemos a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, decir que al finalizar los cómputos distritales, el INE concluyó los trabajos en este proceso de revocación de mandato, y después de este largo proceso pueden concluir, híjole, que hay mucho INE. O sea, olvídense del pueblo. Lo importante es el INE. Vea y escuche a Lorenzo Córdoba. El día de ayer vivimos una jornada de participación a todas luces exitosa. Se instalaron la totalidad de las casillas, la sociedad se apropió de la revocación de mandato, las y los ciudadanos salieron de sus casas para emitir libre e informadamente su opinión en la primera experiencia revocatoria en nuestra historia democrática, y hoy, 24 horas después de que concluyó esa fiesta cívica, el país sigue en paz. Es decir, los procesos democráticos que ayer se instrumentaron cumplieron su función en una democracia constitucional como la nuestra. El Instituto Nacional Electoral cumplió una a una con las actividades que teníamos encomendadas y que programamos para que este ejercicio tuviera todas las certezas de una elección constitucional.
Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuyó con las resoluciones que fortalecieron la certeza jurídica en cada una de las etapas del proceso revocatorio, confirmando, vale la pena decirlo, casi la totalidad de las resoluciones que este instituto a lo largo de 7 meses fue tomando. Conforme lo dispone la legislación, corresponde a este Consejo General llevar a cabo el cómputo total relativo al proceso de revocación de mandato y declarar los resultados finales de esta consulta. Además, el mismo artículo 57 de la Ley Federal de Revocación de Mandato nos instruye enviar toda la información y documentación necesaria para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su Sala Superior, se pronuncie sobre este ejercicio de participación ciudadana de manera definitiva. Para ello, el acuerdo que está a su consideración incluye una descripción completa y amplia de cómo se desarrolló la jornada revocatoria del día de ayer y los elementos más relevantes del contexto en el que se tuvo que llevar a cabo dicho ejercicio inédito en la historia de nuestra democracia. El informe que acaba de presentar el secretario a propósito de los resultados y que está incorporados en este proyecto de acuerdo, se da cuenta de los hechos jurídicos más relevantes que eventualmente pudieron incidir en la integridad de este proceso de democracia directa. Sin embargo, pese al contexto de violaciones, a los ataques y a las descalificaciones que se realizaron a esta institución, la ciudadanía volvió a confiar en el INE y se apropió de la primera experiencia de revocación de mandato. El proyecto que nos ocupa, para efectos de las decisiones del Tribunal Electoral, precisa, entre otros datos, que votaron 16.502.633 electores, que corresponden al 17.77% de los 92.8 millones y más de electores registrados en la lista nominal. El proyecto de acuerdo da cuenta también, además de los resultados, del trabajo puntual que realizó esta institución a lo largo de 7 meses. Habla no solo del proceso complejo de emisión de las normas, lineamientos, en fin, de todas las definiciones que tuvieron que tomarse incluso antes de que el Congreso de la Unión finalmente aprobara la ley de revocación de mandato con 454 días de retraso. Habla del proceso de impugnativo que propició ese esfuerzo normativo a cargo del instituto. Habla de la exitosa primera etapa de capacitación que contó con el respaldo del 230% de ciudadanas y ciudadanos que necesitábamos para poder integrar las mesas de casilla, es decir, casi 700,000 frente a los 787,000 que necesitábamos. Habla también de la segunda vamos etapa a parar aquí este mensaje de Lorenzo Córdoba, que precisamente lo sube a redes sociales y dice: después de un largo proceso podemos concluir que hay mucho INE y hay INE para mucho rato. Bueno, hago referencia a lo que dijo Lorenzo Córdoba y a lo que escribió Ciro Murayama en redes sociales, porque andan desatados. Dice Ciro Murayama: el civismo ciudadano contrasta con la actitud de quienes desde el poder atentaron contra la Constitución, y escribe su columna en el periódico Reforma con las 10 anomalías que no deberían repetirse en 2024. Ayer Ciro Murayama también escribió: van gráficamente los resultados del conteo rápido del INE. Ya saben, al INE autónomo y profesional no se le cae el sistema la noche de la votación. También Ciro Murayama escribe en redes ayer: datos duros de la revocación de mandato. Entregaron 11.1 millones de firmas. Hubo 16.5 millones de votos. Diferencia entre B y A, 5.4 millones, o sea, 48.6%. Cada firmante no logró convencer siquiera a otra persona de votar. Habría el doble de votos que de firmas. Los votantes son genuinos. Se identificaron en cada casilla con su INE y votaron en libertad. En cambio, las firmas fueron en un 25% simuladas. Los que simularon firmas hoy atacan al árbitro que detectó y marcó las faltas a las reglas democráticas. Yo defiendo al INE. Y precisamente a Ciro Murayama le puso un estate quieto el representante suplente de Morena ante el INE, Eurípides Flores. Esto fue lo que ocurrió. Señor representante Morena, hacerle una pregunta, ¿la acepta?
Sí, yo sí sé discutir. Adelante, maestro Flores. Si es respetuosa, sí. Sí, claro que sí, como siempre, consejero Ciro Murayama. Fíjese que hablando de fake news, me encontré una publicación en Twitter que yo pensé que era fake news, pero no, veo que usted sí participó en la consulta del día de hoy y me sorprendió gratamente. Pero me generó la duda de si esa participación no, y esa es la pregunta que le quiero hacer, ¿no defraudó a usted a sus seguidores de Frena, de Sí por México, de Sociedad Civil, a sus patrones Claudio X González y a los miembros de la Alianza Va por México? Porque ¿cómo concilia el discurso de abstencionismo que estuvo difundiendo durante todo este proceso y hoy va a participar? Y segunda, que esa no espero que me la conteste porque es una cuestión personal, pero sí la quiero plantear. Infiero que usted votó porque siga el presidente, porque usted mismo dijo en esa silla hace unas sesiones que usted estaba por que continuara el presidente de la República. Muchas gracias, consejero. Gracias. Antes de contestar, consejero Murayama, sí les voy a hacer un llamado a que se conduzcan con respeto a todos los integrantes de esta mesa. No voy a permitir, como consejero presidente, en ejercicio de mis facultades reglamentarias, y ya sé que se me puede impugnar esto, en ejercer mis facultades suele ser a veces impugnado, ya ha sido impugnado y el Tribunal Electoral ha ratificado una y otra vez mis atribuciones como consejero presidente. Sí les voy a pedir, uno, con toda la autoridad que me ejerce el cargo, que nos conduzcamos con respeto y que aquí, por favor, omitamos cualquier agravio y sobre todo descalificación gratuita. Y la otra es, ya en un plano más personal, se vale y siempre será bienvenida y enriquecedora la discusión tan intensa y dura como sea necesaria, pero sin perder esa base. Entonces les pido, el proceso electoral va muy bien. Dicho lo cual, consejero Murayama, por favor. Gracias, pues me hubiera encantado poderle responder si me hubiera preguntado con respeto. En el pedir está el recibir. Llama sigue la línea de Lorenzo Córdoba, se hace la víctima por la forma en que lo increpa, le pregunta Eurípides Flores, pero yo no veo mucho respeto en algunos de los tweets de Ciro Murayama, pero con ese árbitro y a pesar de ese árbitro, el domingo hubo revocación de mandato. Tal vez un tanto extenso el contexto, pero escucho sus opiniones, querida Elisa. Ay, bueno, mira, primero que nada yo lo que veo, y voy a decir algo que seguramente no van a estar de acuerdo conmigo, pero a mí hasta lástima me causó el consejero presidente teniendo que leer el informe de lo bien que terminó saliendo la consulta de revocación, dado que se empeñaron desde el día 1 en hacer que eso fracasara. La boicotearon desde el día 1, la actitud del INE fue absolutamente facciosa, absolutamente parcial, y bueno, cada vez que se le hacen señalamientos a estas autoridades de su actitud facciosa, pues bueno, se ofenden mucho y se victimizan, pero bueno, a mí, yo lo que veo es que, híjole, qué lástima, ¿no? Tener que llegar a ese nivel después de, bueno, de lo que se quieren a sí mismos, ¿no? Se han colocado particularmente este par como los garantes de la democracia en este país, como las autoridades máximas que más saben y mejor preparados están. Y bueno, lo cierto es que están muy lejos, muy, muy lejos de ser unos funcionarios ejemplares. Más bien han quedado como, bueno, prácticamente como lo que son, unos traidores. Entonces me imagino, ahora sí que como dicen, el camote que ha de haber tenido que tragar este señor el domingo en la noche y ayer mismo, ¿no? Al tener que aceptar, ¿no? Después de que muy probablemente ellos, bueno, de manera pública lo hicieron, pero seguramente han de haber dicho en corto, ¿no? En sus cenas y en sus reuniones sociales que tienen con las élites de este país, las élites perdedoras, quiero decir, ¿no? No se preocupen, eso va a ser un
una cosa que va a salir mal, ni hay que preocuparse por la revocación del mandato. Es más, llamen a no votar, es un ridículo. Y a la mera hora le salió el tiro por la culata. Y este proceso demostró, ¿no?, que fue un error, un craso error haberlo boicoteado, en primer lugar, y en segundo lugar, que fue un craso error de la oposición que ellos mismos representan, porque ellos prácticamente fungen como un brazo de la oposición. Fue un franco error haber llamado a no votar. ¿Por qué? Pues porque lo único es que quedaron como absolutos perdedores y como incapaces de movilizar a sus bases, si es que todavía las tienen. Entonces, habrá que ver, ¿no?, como yo decía, después de esta estrepitosa derrota de la oposición después del domingo, pues cómo van, con qué cara y con qué van a defender, tanto que dicen defender al INE, la probable y próxima reforma político-electoral que está en puerta, que me parece que se debe plantear la necesidad de reformar, entre otras cosas, al organismo que tiene a su cargo todo el tema de las elecciones en este país. Y no solo las elecciones, sino ahora, como vemos, más y cada vez más ejercicios de participación como estas consultas, ¿no? Entonces, creo que el INE, el actual INE como está, no es viable, no sirve para los nuevos tiempos que estamos viviendo. Y más le valdría a este par de funcionarios pues retirarse ya sin mucho escándalo, ¿no? Ya falta poco para que se vayan y que dejen de obstaculizar, ¿no?, la transformación en este país, porque son una vergüenza y no se nos va a olvidar, porque igual que en el 2018, si el domingo se pudo lograr que saliera bien la consulta de revocación del mandato, no fue por el INE, no fue gracias al INE, fue a pesar del INE y fue gracias a los ciudadanos que tomamos en nuestras manos este tipo de ejercicios de participación. Así es, y agréguenle un factor, una declaración a la controversia, Jorge, para escuchar la reflexión final. Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el ex diputado federal de Morena, Pablo Gómez, dice: la Constitución señala obligatorio el voto en la revocación de mandato. La autoridad electoral nunca lo dio a conocer a la ciudadanía porque estaba en contra del procedimiento. No hubo todas las casillas porque el INE retuvo 1,360 millones en sus ilegales fideicomisos. Bolas. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reaparece y hace un minuto acaba de precisamente tuitear, después de aproximadamente, ¿qué serían?, 2 meses de no tuitear, reaparece Pablo Gómez en las redes sociales, Jorge. Sí, hace 3 minutos puso eso Pablo Gómez, y habría que ver esto de los 1,360 millones de los fideicomisos, de sus ilegales fideicomisos. Sí, o sea, indiscutiblemente el INE falló. A mí me parece muy cínico de su parte que ayer, por ejemplo, después de una rueda de prensa que tuvieron, salieran pues todos los consejeros muy contentos, muy felices, como si el INE hubiera hecho una gran labor y como si fuera pues esta institución de la cual no se le puede criticar y todos debíamos sentirnos orgullosos, como si ellos no hubieran fallado en absolutamente nada. En principio, creo que una de las cuestiones que me parece más cínicas, pero más como un insulto a la ciudadanía, es que Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y los otros consejeros también afirman prácticamente que ellos hicieron bien su labor cuando y que la gente no votó en la revocación de mandato porque pues no les gustó, porque estaba en contra de ese ejercicio. O sea, querido el Jorge, INE es el encargado de Querido Jorge, perdón, déjame interrumpirte, Jorge, perdóname que te interrumpa. Hazme ese gran favor de abrir un paréntesis en tu opinión. Querido Jorge Gómez Naredo, te ofrezco una disculpa. Te aseguro que si no hubiera sido porque estaba Santiago Krill en vivo y en directo, no te interrumpo, pero son declaraciones que son relevantes para el momento, con un Santiago Krill
desestimando, creo que es lo más importante, desestimando la movilización de la gente de a pie a las afueras de la Cámara de Diputados. Una multitud no es el pueblo, le dice a Manuel Pedrero, querido Jorge Gómez Naredo. Sí, lo extraño es que nunca ha sido el pueblo para él. Recordemos que siempre quienes se han manifestado afuera de la Cámara de Diputados pues han sido los movimientos sociales, los movimientos progresistas. Yo recuerdo cuando fue la aprobación de la reforma energética con Enrique Peña Nieto, pero incluso antes, cuando fueron las manifestaciones estas muy famosas de las Adelitas en contra de la reforma también energética que intentó Felipe Calderón. Entonces, para ellos siempre pues no es el pueblo, y para ellos siempre es desestimar cualquier tipo de manifestación o cualquier tipo de enojo ciudadano, popular, pues es parte de su lógica. Yo no sé cómo este personaje, Santiago Krill, todavía es un político activo. Recordemos que él quiso ser presidente de la República en 2005-2006 y que prácticamente le regaló no sé cuántas concesiones para casinos a Televisa, con la intención de que Televisa lo colocara como un presidencial, y pues terminó perdiendo la partida contra otro impresentable, que es Felipe Calderón. Pero bueno, pues es este cinismo ahora de Santiago Krill, que por cierto también ha tenido muchísimos espacios en medios de comunicación. Ayer prácticamente hora y media le dio Carmen Aristegui, recuerdo un tuit de Elio Flores, del monero Elio Flores, que dice: estuve escuchando a Santiago Krill como una hora, y a Lorenzo Meyer, a Fabricio y a no recuerdo quién es, se me va el nombre, 15 minutos, ¿no? Pero bueno, el punto es que sí me parece una forma muy respetuosa de parte de este señor Santiago Krill. Y ahora, retomando lo del INE, sí me parece que aquí hay un elemento, que el INE falló en la promoción del voto, y que la gente no fuera a votar no es cuestión de que no le haya gustado el ejercicio de la revocación de mandato, sino que no lograron hacerlo bien, y no lograron comunicarlo bien, y no lograron hacer, que la gente fuera e hiciera suyo ejercicio, que es una función del Instituto Nacional Electoral. Y que ahora, por ejemplo, Ciro Murayama salga a decir que la gente habló y que como no votó, pues entonces prácticamente no rechazó este ejercicio, me parece de un cinismo terrible. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama le han hecho muchísimo daño, no solamente a una institución como el INE, sino que al proceso electoral y a los procesos y a la democracia en México. Es inadmisible lo que han hecho, y a mí me parece que la reforma debería de cambiar a estas instituciones. Tenemos años con instituciones que no han logrado garantizar los procesos democráticos de una forma clara. La elección del 2018 no hubo controversia porque la gente le dijo al INE y le dijo a todas las instituciones: no nos pueden hacer fraude, por eso vamos a votar más de 30 millones de personas. Pero sigue habiendo un problema con estas instituciones, y me parece que lo más conveniente es que haya un cambio radical, y esperemos que la reforma electoral política que va a presentar el presidente Andrés Manuel pues vaya en ese sentido, ¿no? Y que pues no volvamos a tener personajes como Lorenzo Córdoba y como Ciro Murayama, que pues si ellos fueran de la oposición está muy bien que se vayan y se inscriban al PRD, al PRI, al PAN, pero que no se vistan de árbitros y que no quieran darnos clases de ética, legalidad, cuando en realidad son unos cínicos que violan constantemente los preceptos más claros de la ética, de la decencia y de la honestidad. Mi querido Jorge Gómez Naredo, ¿en dónde puede seguirte la gente que nos está viendo, las más de 20,000 personas conectadas en estos momentos en nuestras diferentes trincheras? ¿En dónde te respalda, en dónde te apoya la audiencia de Sin Censura? Pues estamos en el periódico Regeneración, que ya estamos preparando el próximo número, y también va a haber unos números regionales, después les diré. Y colaboro en Polemón, que es polemón.mx, y sus redes sociales en Facebook y en Twitter son Revista Polemón. Y bueno, pues a mí estoy en Facebook como Jorge Gómez Naredo y en Twitter como JG Naredo, y bueno, pues estoy encantado de estar aquí, y con Elisa, que también ayer estuvimos con Elisa en otro espacio, hablando de la revocación. Claro que sí. Y querida Elisa, ¿con qué cierras tú?
Ay, bueno, Vicente, yo estaba escuchando lo que decía el señor Krill y bueno, ya, o sea, no tienen cara para hablar mal o menospreciar cualquier expresión, digamos, popular, ¿no? O sea, si para el señor las expresiones y las manifestaciones no son el pueblo, yo me quedé pensando qué bonito sería, qué interesante sería que se dieran en el marco, digamos, de la discusión de la reforma eléctrica unas movilizaciones sociales, una más amplia, ¿no? Para demostrarles realmente dónde estamos, ¿no? Y que queremos y ya no vamos a dejar que en este país esta gente siga haciendo y saliéndose con la suya. Así es. Querida Elisa, ¿por qué no cerramos también invitando a la gente para que te siga en redes? Pues sobre todo yo estoy en Twitter, ahí es donde me gusta dar lata, los invito ahí a que me sigan con mucho gusto, los saludo por ahí, mi @ es de Toño A3NSIT, Tanit, y bueno, me va a dar gusto verlos por ahí. Te mando un abrazo, Vicente, un abrazo también a Jorge y a toda tu audiencia. Claro que sí, te mando un abrazo, Elisa, te mando un abrazo, Jorge, gracias por aguantar el merequetengue en el que se convierte en ocasiones sin censura, por tratar de cumplirle a la audiencia en el mejor sentido de la palabra, con los enlaces, con todo lo que le presentamos a usted que amablemente se informa con nosotros. Gracias a Jorge, gracias a Elisa, gracias a todos ustedes por apoyarnos y sobre todo por confiar en nosotros. Déjeme agradecerle también su generosa paciencia a Juan Becerra Acosta, periodista, conductor de Informe Capital.